vamos a esto. Entonces, hablamos de los eventos hemorrágicos y de los isquémicos. Entonces, cosa importante, eso para recapitular. La mayoría de los eventos van a ser isquémicos. Desde el punto de vista estadístico, la mayoría son eventos isquémicos. Y ya desde el punto de vista vascular, en cardio, ustedes vieron cuando vieron vasculitis, y cuando vieron arritmia y todas esas cosas, ustedes vieron las principales causas de eventos isquémicos, placa de ateroma, arritmia, todas esas cosas. Y dentro del punto de vista de los eventos hemorrágicos, nosotros vimos que hay básicamente 4. Tenemos los 2 hematomas, subdural, epidural, tenemos la hemorragia subaracnoidea y tenemos la hemorragia intraparenquimatosa, como por ejemplo aquí. ¿Qué estructura nerviosa está afectando eso? A ver si le llegan, a ver si se acuerdan. Ahí, con ese corte, es un corte axial. ¿Quién me puede decir qué estructura nerviosa está afectando de eso? ¿Y cuál sería la sintomatología? ¿Ustedes me escuchan? Hello. ¿Ustedes me escuchan o no? Porque él dice que el micrófono está funcionando, pero... Hello. Ah, bueno. Bueno, nada. Sí, se escucha. ¿Qué estructura es esa? ¿Dónde está afectado eso? Ahí, ¿qué es eso? Miren, eso que se ve un poquito más hiperdenso ahí, es la cápsula interna. Esto que tenemos aquí, el núcleo caudado. Esto que tenemos aquí, el tálamo. Y esto que tenemos aquí, el globo pálido, que está compuesto por... Bien, el globo pálido está con el putamen y el núcleo lenticular. Eso, es el núcleo lenticular, que es el globo pálido, que sería el pedacito para aquí abajo, y el putamen sería eso. Eso tiene que ver con la vía de la dopamina, Parkinson. O sea, el paciente pudiera tener parkinsonismo. Y como es en las estructuras profundas, ¿cuál sería la arteria más comúnmente que afecta ahí? ¿Rama de qué arteria sería eso? De la media. De la cerebral media, ¿verdad? Ok. Entonces, esos son los hemorrágicos. Recuerden los escenarios. Los isquémicos lo vamos a ver con déficit neurológico focal. ¿Qué quiere decir eso? Que atendiendo la área del parénquima cerebral que se afecten, vamos a tener déficit neurológico. Y ya vimos más o menos como eso, atendiendo a la circulación, que vimos que si se afecta el lóbulo frontal, ¿qué es lo que vamos a ver? Déficit neurológico. Motor y... Sensitivo de la extremidad inferior. Es un poco de las extremidades inferiores. ¿Ustedes pueden ver mi pantalla? Sí. Sí. Es un poco contraintuitivo eso, ¿verdad? No sé por qué, a mí se me hace como coño. ¿Cómo el frontal tiene que ver con la extremidad inferior? Bueno, no sé, ¿verdad? Como que en mi cabeza eso no hace sentido de la organización. Pero bueno, es así. Bueno. Y el temporal no, el área de la arteria cerebral media tiene que ver entonces con las extremidades superiores y la cara. ¿Se acuerdan? Es simplemente diciéndole a ustedes que la sintomatología de los eventos isquémicos, como la mayoría van a ser intraparenquimatosos, atendiendo al lóbulo y al área del lóbulo que afecten, es que vamos a tener déficit neurológico. Si el lóbulo frontal, ¿verdad? Porque desde el punto de vista vascular se afectó la arteria cerebral anterior, pues bueno, vamos a tener déficit neurológico sensitivo y motor de las extremidades inferiores, incluyendo la pérdida de los esfínteres y esa vaina. Recuerden que contralateral, ¿verdad? Que la arteria cerebral media va a ser déficit neurológico de las estructuras profundas, ¿verdad? Como vimos ahí el caudado, podemos ver el lenticular, que es el globo pálido del putamen, y podemos ver también del tálamo, o sea, y de la cápsula interna, claro. ¿Cómo vamos a tener, cuál va a ser el déficit neurológico de cada una de esas estructuras profundas? A ver, solamente tenemos que sabernos 4 estructuras profundas, como yo le dije a ustedes, ¿verdad? Solamente tenemos, ahí están. En ese corte la podemos ubicar, aunque es mejor un corte este que está ahí. ¿Cuáles son las 4 estructuras? Dijimos que el caudado, que esto aquí,
Bien. El tálamo. El tálamo, que es eso que está ahí. Esto aquí es la cápsula interna, toda esta raya aquí, Y el lenticular. y el lenticular. Entonces, ¿qué sintomatología daría el caudado? Trastorno del movimiento. Todas dan trastorno en movimiento específico. Acuérdense que es el núcleo. A comprender esto te ayuda a ti, sabe entonces también las otras patologías que afectan ahí. Si tú, o sea, es el globo, el núcleo caudado tiene que ver con Huntington. O sea, que cuando se pierde esa función, los pacientes van a tener exceso de movimiento en todas las extremidades. Bien. El tálamo es sensitivo. Ese yo sé que es Corea. Corea. Bien. Sí, el tálamo es sensitivo, pero Corea. Bien, te ubicaron ahí, Corea, Huntington, y es el mismo lugar también que se afecta la fiebre reumática, por eso que le da Corea. Entonces, ¿entienden ahora por qué a la gente que le da, digo, no sé si ustedes se lo preguntaron, pero por qué a la gente que le da fiebre reumática le daba Corea? Es porque se afectaba eso. ¿Por qué específicamente? Eso no es importante sabérselo, pero seguro una vaina autoinmune, inflamatoria, ese lugar a lo mejor también desde el punto de vista inmunológico se parece mucho a las células cardíacas y también a los antígenos que tiene en su superficie el piógeno. Es una teoría, yo no lo he estudiado, pero me imagino que por ahí anda. Pero lo importante es que entiendan eso para que lo relacionen. Cápsula interna, ¿en qué quedamos? La raya verde. Motor puro, en la mitad de un cuerpo. Recuerden que los daños aquí esas extremidades, o sea, en las estructuras profundas, por lo menos desde el punto de vista del tálamo y de la cápsula interna, van a dar el déficit neurológico a la mitad del cuerpo, no solamente en una extremidad, ¿no? Sino ambas. Entonces, la cápsula interna quedamos que motor puro. Ve, imagínense una gente que no puede mover de manera normal, ¿verdad? A eso se va a referir con debilidad, cosas que tengan que ver con fuerza, nada sensitivo. Aunque recuerden que, bueno, simplemente para aprender a diferenciar, porque la cápsula interna tiene otras funciones, pero bueno. Y el círculo verde, ¿qué es eso? Decíamos que es el núcleo, el lenticular, que está el putamen y está, bueno, el putamen y está ¿cómo que se llama ese? El globo pálido. Esas dos vainas tienen que ver con, bueno, todo eso que está ahí. ¿Con qué tiene que ver? Parkinson y qué más. ¿Te recuerdan el núcleo subtalámico que estaba afectado en el hemivalismo y que era el lugar donde se daba el tratamiento definitivo de Parkinson? Sí, de terapia. Bueno, eso de ahí, que el globo pálido, tiene que ver con esa vaina. Bueno, el lenticular, sobre todo eso, el lenticular, putamen, esa gente, tienen que ver con esas dos enfermedades, hemivalismo y Parkinson. Y el hipotálamo con déficit neurológico sensitivo puro. Un hemicuerpo. Exacto. Entonces, es simplemente, porque a lo mejor ustedes dicen, Daryl, pero tú no has aplicado ACV isquémico, tú no me aplicaste ACV hemorrágico. No sé si ustedes tienen esa sensación. Sí, tengo esa sensación. Ya yo lo expliqué. Ok. Como el asunto, en el asunto del lenticulado, ¿cuál sería la manifestación así como a grosso modo? Parkinsonismo o hemivalismo, cualquiera de los dos, pero no te van a decir que te afectó el lenticular. Te van a hablar entonces de las estructuras ya, o el núcleo subtalámico, ¿verdad? O te van a decir las vías dopaminérgicas o algo así, pero no recuerdo que nunca, o sea, digan así tal cual. Y lo del ACV, entonces, lo del tema de ACV fue cuando hablamos de esto aquí. ¿Se acuerdan? Eso es. ACV isquémico, el déficit neurológico, atendiendo a la arteria afectada. ¿Entendieron? Sí. Si yo tengo un déficit neurológico motor en el brazo derecho, ¿qué arteria está afectada? La anterior, la cerebral. No. Brazo derecho, la anterior es miembros inferiores. Es como contraintuitivo, ¿verdad? Bueno. Pero ya, apréndetelo. No sé por qué para mí como que se hace difícil entender que cerebral anterior tiene que ver con miembros inferiores. ¿Verdad? Como que uno piensa, coño, pero está ahí más cerca como de la cara, no sé, pero sí, el cerebro no está organizado así por dentro.
Entonces, ¿cuál sería el área? El área, ok, Para, sí. brazo derecho, dije, ¿verdad? Es miembro superior, eso quiere decir arteria cerebral media, la parte izquierda del cerebro. Acuérdate que decusa. Ujú. ¿Entienden cómo es? O sea, que si yo le digo a ustedes pie izquierdo, Ah, arteria anterior derecha, parte exacto. derecha. Ve, entonces ya si ustedes saben con la sintomatología, sabe en qué área del cerebro va el daño isquémico. Es como infarto. Lo único que en el infarto veíamos la EKG y nos decían qué arteria. Aquí vemos la sintomatología y nos dice qué arteria. Eso es importante al momento de tu ver un estudio de imagen, porque ¿dónde coño tú vas a ver el cerebro entero? Tú tienes que ir a donde está el déficit neurológico, porque para que tenga sentido la vaina, ¿entienden? Sí. Ok. Y eso es los de vaina anterior. Recuerden que los de circulación posterior tenemos todos los síndromes medulares, esa vaina, ¿se acuerdan? Por Sí. la regla de los 12 y eso. Bien. Que son simplemente técnicas para uno identificar si es lateral o medial y entonces atribuirle a eso la sintomatología. Es igual, te va a decir, mira, el déficit neurológico yo lo tengo de tal par craneal. Yo no puedo hacer tal vaina, yo no puedo, qué sé yo, no puedo mirar para la derecha o para la izquierda, o no sé, no escucho bien, o no sé, no puedo sacar la lengua. Entonces, eso le dice el déficit neurológico, si es medial y lateral, y después cuál es la estructura nerviosa del tallo encefálico. ¿Se fijan cómo entonces, sabiendo la sintomatología, podemos saber el área afectada desde el punto de vista neurológico, tanto para la afectación de la circulación superior, o sea, el polígono de Will, esa gente, la cerebral anterior, media y posterior, y tanto para la circulación posterior, ustedes saben que viene de ahí de las vertebrales que forman la basilar y después las arterias del cerebelo, todo eso. Bien, entonces listo. Isquémico, eso es. Hemorrágico, como le dije, hay 4. Hay 2 hematomas, el epidural. ¿Por qué se ha caracterizado el epidural? Porque aquí es la clínica que lo diferencia todito. Aparte, claro, el estudio de imagen, pero la clínica en todito es muy diferente. ¿Cuál es la clínica del epidural, si se acuerdan? Aquí lo importante es saberse la clínica y cuál es la arteria afectada. La clínica es, lo chocan, se desmaya, se para, dice que todo está bien, se muere después, al rato. Porque una arteria y sangra. Bien, la arteria meningia media, que es una rama de la maxilar, no cruza la sutura. Aquí tenemos esta, los bridging veins o los vasos sanguíneos, más común en niños y en ancianos, en los ancianos por la atrofia, en los niños porque no se han desarrollado bien los vasos sanguíneos. Y el sangrado se cruza la línea media. Y ocurre también en el síndrome de latigazo o movimiento de desaceleración brusca. Entonces, la hemorragia intraparenquimatosa y la hemorragia subaranoidea son las dos que faltan. La hemorragia subaranoidea, entonces, una de las características que tenemos es que está asociada a que se rompen aneurismas y ahí la asociamos con la patología que crean hipertensión. Cantocromía, porque va a haber sangre en el líquido cefalorraquídeo, es algo importante porque hay poca patología que tienen eso. Entonces recuerden que en todos los hemorrágicos tenemos que dar un bloqueador de los canales de calcio. ¿Se acuerdan cuál es el nombre? Un par de días después, para evitar una complicación que es el stroke isquémico post-hemorrágico. ¿Recuerdan cuál era el bloqueador de los canales de calcio? No, yo no. Tienen que sabérselo. Nimodipina, porque ese fármaco nada más lo preguntan ahí. Es como cuál es el tratamiento para feocromocitoma. Lo vemos en endocrino eso, y en hipertensión primaria y en hipertensión secundaria, seguro que lo vieron. ¿Le suena el No. nombre de fenocibenzamina? Tú sabes que nosotros no hemos dado hipertensión secundaria. Y la primaria sí. Ninguna, más o menos, porque Cosa dijo que le iba a dar cuando diera renal. Sí tenemos que estudiarlo, pero ahora que le estoy dando mente, yo no he profundizado sobre ese tema. No, pues está bien, cogemos un día y yo se lo doy, porque es importante. Ah, coño, por eso que ustedes están perdidos con lo de la hipertensión hiperplásica y la hialina. Es la primera vez que yo escuché.
Sí, es que esas son vainas que existen en la medicina, que uno nunca la lee, a menos que se prepare para tu examen. Bueno, nada. Bueno, ustedes saben que está la hipertensión, bueno, no le voy a decir tema ahora, pero hipertensión idiopática es la que tiene casi todo el mundo, ¿verdad? Y está la otra que es secundaria, que está asociada a una vaina que causa hipertensión, como problemas renales, qué sé yo, problemas también valvulares, vainas que son enfermedades sistémicas que causan aumento de la resistencia. El feocromocitoma lo vimos en endocrino, ustedes vieron que es un tumor que se caracteriza por hipersecreción. Bueno, hipersecreción no es un tumor, ¿verdad? No va a hipersecretar nada, produce lo que produce, sin regulación por el eje hormonal. Produce adrenalina y no adrenalina. Básicamente, vainas que van a estimular los receptores adrenérgicos, alfa 1 y beta 1, produciendo vasoconstricción, aumentando la resistencia, ¿verdad? Eso va a aumentar la presión y también estimulando los beta 1, que va a producir aumento de fuerza de contracción y de la frecuencia. Todo eso, ¿verdad? Va a aumentar la presión. Este tipo de pacientes se caracteriza, como creo que en endocrino lo mencionamos, una gente joven con hipertensión, que hace episodios con hipertensión y luego está normal. Aparte de eso, a nivel renal pueden medir los productos de degradación de la adrenalina y no adrenalina que se van a ver elevados, porque hay un aumento de esas sustancias. Pero el fármaco es un alfa 1 antagonista que se llama fenoxibenzamina. Se utiliza para feocromocitoma. Es como, pero ese fármaco nada más lo van a oír mencionado ahí. ¿Ven? Porque hay otros alfa 1 agonistas que se utilizan para la hipertensión, pero la fenoxibenzamina no es. Son otros. Pero es así, es como aquí, ese beta bloqueante, ustedes, beta bloqueante no, bloqueador de los canales de calcio. Ustedes quizá nunca lo habían visto. Ustedes, ¿cuáles bloqueadores de los canales de calcio ustedes conocen? Los dihidropirimidínicos y los no dihidropirimidínicos. Los dihidropirimidínicos, diltiazem y verapamil, que son más antiarrítmicos. Y el otro que estos son quizá los que sí conocen, que terminan en dipina. Eso, los bloqueadores de los canales de calcio, eso, que terminan en dipina. Amlodipina, ¿ese le suena? Sí, ese sí. Bueno, los bloqueadores de canal de calcio son de dos tipos. Hay algunos que tienen que ver con el sistema de conducción del corazón, que esos son los dihidropirimidínicos, diltiazem y verapamil. Fíjense que no terminan en dipina. Y lo que son para los periféricos, vasodilatador periférico, o que evitan la vasoconstricción, ¿verdad? Son los amlodipina y esa gente. Nimodipinas, este que está aquí, Nimo, ese solamente lo van a ver ahí. Entonces es importante aprender eso. Hay varios fármacos que son así. ¿Cómo que se llama cromocitoma? O cromocitoma. El fármaco que tú dijiste para fenoxibenzamina. Se escribe con pH, igual que feocromocitoma. Sí. Digo, en español también, ¿verdad? Se escribe con F y en inglés, sí. Pero sí, son fármacos así. Entonces, bueno, nada. Esto no es importante, nada más el seno venoso que lo vamos a ver más adelante, pero esto sí es importante. El sistema ventricular, ¿verdad? Nosotros tenemos ya el sistema ventricular, lo vimos desde el punto de vista embriológico, de dónde se origina. Recuerden aprender esas estructuras. Bien, recuerden que eso lo vimos. ¿Dónde fue? Por aquí. Esto. Bien, el acueducto, esa vaina, toda esa vaina, ¿dónde viene todo eso? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, cuando el líquido que normalmente debería contener ese espacio, que es el sistema ventricular, aumenta la cantidad, ya sea porque aumenta, porque hay un aumento de producción, o ya sea porque aumenta, porque hay una obstrucción en el drenaje. Entonces, eso va a dar hidrocefalia. La bóveda craneana es un lugar, a diferencia de otras cavidades, que se le puede meter más vaina y no hay ningún problema hasta cierto punto. La bóveda craneana, como está compuesta por hueso por todos lados, a diferencia de otras estructuras, que por ejemplo el tórax tiene hueso por todos lados, pero también tiene espacios, ¿verdad? Arriba y abajo. La bóveda craneana no, está cerrada.
Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no, como que no aguanta mucho los cambios de presión ahí adentro, porque si tú le metes más líquido o le metes más masa, como por ejemplo, como pasa con los tumores, va a comenzar a dar sintomatología neurológica, déficit neurológico. En este caso, cuando es por aumento de presión, la sintomatología más importante va a ser el dolor de cabeza, déficit neurológico que va a ser alteración del estado de conciencia y vómito en proyectiles, muy característico de enfermedades que aumentan la presión intracraneana. Entonces, toma en consideración eso. También un dolor de cabeza que no mejora con el tratamiento, que empeora con el descanso y que aparte de eso se le agrega sintomatología neurológica al dolor de cabeza, ¿verdad? Hay que pensar que hay un aumento de presión adentro de la cabeza, ya sea un tumor, ya sea hidrocefalia, ya sea hidrocéfalo, whatever. Digo, hidrocefalia es la cabeza más grande, no tiene que ver con hidrocéfalo, una causa de hidrocefalia. Pero bueno, ustedes me entienden. Entonces, ¿qué estructuras es importante nosotros conocer ahí? Vamos a ver. A ver si ustedes se ubican. ¿Qué sería? Todo esto son los ventrículos laterales, ¿verdad? Todo eso ahí serían los ventrículos laterales. ¿Qué sería esto aquí? Espera, vamos a hacerlo con... Eso ahí, ¿qué sería? Si esos son los ventrículos. El lóbulo temporal. ¿O tú dices por dentro? No, sí, estamos hablando del sistema ventricular. Esos son los segundos ventrículos, ¿verdad? Ustedes saben que eso tiene nombre, de que cuerno anterior, cuerno posterior, un viaje de vaina, así, anterior, posterior, en fin. ¿Y esto aquí qué sería? Es fácil, los ventrículos son dilatación y tenemos una dilatación grande, que son los ventrículos laterales. Ahí gastamos 1 y 2. La otra dilatación que tenemos es el tercer ventrículo y la otra dilatación que tenemos es el cuarto ventrículo. Bien. Se comunican los segundos con los terceros por una vaina que se llama el foramen de Moro. Y se comunica el tercero con el cuarto por el acueducto cerebral. Y luego por aquí abajo hay 2 forámenes, Luzca y Mayende, ¿se acuerdan? Todos esos nombres no son importantes, no tienen que sabérselo. Lo que tienen que saber es que son primer ventrículo, segundo ventrículo, eso, tercer ventrículo y cuarto aquí. Y que el líquido, ¿verdad? Se produce aquí, en las células ependimales, que ustedes van a ver, vamos a ver un tumor con un ependimoma que va a alterar la producción de líquido cefalorraquídeo. Las células del ependima son las células que recubren por adentro los ventrículos. ¿Se ubicaron? Sí. Ok, así se llaman. Entonces, vamos a ver más adelante un tumor que es como un niño que se llama ependimoma. Entonces, esas células producen líquido cefalorraquídeo, pasa de por aquí a aquí, aquí, aquí. Entonces, nosotros vamos a ver un conjunto de patologías que puede obstruir esas comunicaciones. Y a esos tipos de hidrocéfalo que se le llama hidrocéfalo no comunicante. ¿A qué me refiero con eso? Si, por ejemplo, yo tengo un tumor que me obstruye aquí, 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 que es muy posible que lo vamos a ver. Vamos a ver todas esas cosas. Bien. Entonces, ¿qué otra cosa de ahí? Ahora, hay patologías donde hay un aumento de la presión intracraneana, porque aumento de la presión intracraneana es lo que se le llama, si es por aumento del sistema, o sea, aumento de la presión intracraneana no sería el término adecuado para referirse a eso, sería aumento de la presión intraventricular. ¿Por qué? Aunque el aumento de la presión intraventricular puede aumentar la presión intracraneana, pero una cosa primero que la otra, ¿verdad? Tú no vas a tener aumento de la presión si no tiene nada. No sé si me entienden. Sí. Ok, cool. Entonces, vamos a tener entonces patología donde está aumentado la presión adentro del sistema ventricular, pero no es porque está obstruido. Y ahí tenemos el hidrocéfalo no comunicante, que vamos a tener uno que se va a llamar normal pressure hidrocéfalo o hidrocefalia con, hidrocéfalo con presión normal, porque
uno de los estudios que se le hace al líquido cefalorraquídeo es la presión. Más adelante lo vamos a ver cuando estemos viendo las meningitis y esa. Digo, no, nosotros vamos a ver meningitis aquí. Yo creo que no. Pero bueno, yo creo que ustedes, en micro ustedes vieron. No, ¿verdad? Que en micro ustedes no la dieron. Pero lo podemos ver rapidito. Los estudios líquidos cefalorraquídeo, porque algunas patologías que vamos a ver aquí tienen hallazgos específicos, como por ejemplo, ya nosotros mencionamos dos que tienen xantocromía, ¿verdad? Que básicamente glóbulos rojos o fragmentos de glóbulos rojos en líquido cefalorraquídeo. Vimos dos, ¿se acuerdan cuáles son? Hemorragia subarachnoidea. Ajá, y la otra, encefalitis herpética. Esa misma. Ok, entonces, normal pressure hidrocéfalo, ¿qué es eso? Aquí lo que hay es un problema, porque ese sistema tiene un drenaje, así mismo como hay una producción, hay una reabsorción. Y entender que eso ocurre en la mayoría de los lugares que se producen líquidos es importante porque nos permite entender esto y nos permite también entender, por ejemplo, glaucoma, que glaucoma es, ¿verdad?, una obstrucción o un aumento de producción del líquido que se produce en la parte de atrás del ojo. Entonces, aquí es lo mismo. Aquí lo que hay en normal pressure hidrocéfalo, lo que hay un problema es la reabsorción del líquido cefalorraquídeo y por tanto hay una dilatación ventricular. ¿Cómo se va a presentar esto? Presten atención porque es una presentación muy característica de los pacientes. De hecho, cuando ustedes lo vean en el first aid, va a tener que wet, wacky y wobbly, qué sé yo qué, porque son incontinencia urinaria, demencia y ataxia. O sea, no camina bien, tiene incontinencia urinaria y tiene demencia. ¿Qué lóbulo está afectando ahí? Frontal. Exacto. Porque cuando aumenta de tamaño, los ventrículos lo que hacen es, ¿para dónde van a comprimir? ¿Dónde que está el hueso? El hueso aquí adelante que está, y si yo comprimo esas estructuras para allá, eso va a chocar con eso. ¿Entienden? Sí. Claro, es simplemente para justificar el déficit neurológico para que no ubiquemos con el lóbulo. No es que necesariamente tiene que el déficit neurológico corría ahí. Ahora, si ustedes ven que el paciente tiene eso, incontinencia urinaria, demencia y aparte tiene problemas en la marcha, bueno, pues piensen en eso. Ok, entonces, el otro, que es hidrocéfalo es vacuo, aquí es un aumento en la producción del líquido cefalorraquídeo y una disminución del tamaño del cerebro. ¿Qué quiere decir eso? Atrofia cerebral. Bien, esto es más común en las demencias y en Alzheimer, por ejemplo. Pero hay sintomatología que parece de aumento de una hidrocefalia. ¿Sí? Los ventrículos van a estar dilatados. Es más común en ancianos. Digo, las dos son más comunes en ancianos, de hecho. Pero la fisiopatología es diferente. En una lo que hay un problema con el drenaje y en otra lo que hay una disminución del tamaño del cerebro. Entonces, en conclusión, el no communicating es cuando hay como una obstrucción o algo así. Sí, tumores. Vamos a ver ahora de tumores, principalmente los tumores infratentoriales, lo que son aquí cerebrales. La mayoría de ellos pueden obstruir ahí. Y la chiarido también, yo creo, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, la Charity tipo 2 obstruye. De hecho, la imagen que presentamos aquí tenía dilatación ventricular. Uh-huh. Entonces, la otra que tenemos aquí es pseudotumor cerebral. Este es otro caso con una presentación muy característica, que una mujer joven en edad reproductiva, 30 y pico de años, por ejemplo, que tiene sintomatología de aumento de presión intracraniana, que parece como que tiene un tumor en la cabeza, pero cuando se lo hacen no tiene nada. Bien, eso básicamente. Entonces ahí tienen los tres tipos. El no comunicante, el que vamos a ver más de aquí en adelante con los tumores. Los comunicantes son ya esos tres. Normal pressure hidrocéfalo, hidrocefalia es vacuo, tumor cerebral. Bien. Esto ya ustedes, ya se aprendieron eso. Más o menos, sí. No más o menos, tienen que sabérselo,
porque ya de ahora en adelante tienen que saber, se lo van a preguntar. Recuerden que nada más tienen que saber estos son los difíciles, ¿eh? Después los otros estos son fáciles toditos. El nombre dice, menos este, bueno, está bien, ese también se lo aprende. Pero recuerden que yo le enseñé más o menos un truquito cómo aprenderse. Pero al final del día son ustedes que tienen que buscar la vuelta. Esto ya lo vimos, esto ya lo vimos. Aquí tenemos entonces los reflejos. Miren, la forma de nosotros poder evaluar el funcionamiento del sistema nervioso central es con los reflejos, ¿verdad? Si nosotros queremos saber si el plexo cervical, braquial, o qué sé yo, o la zona del cerebro funciona desde el punto de vista, nosotros agarramos y podemos decir, ah, mira, mueve este movimiento, podemos tocar, podemos hacer esto. Bien, eso es para los hemisferios cerebrales. Ahora, para los plexos y los nervios craneales, podemos hacerlo con reflejos. Los reflejos son respuestas involuntarias estereotipadas. Involuntaria que la gente no tiene que hacer movimiento, que sale solo, y estereotipada y que siempre debe ocurrir de la misma manera. Por eso es importante, porque hay reflejos que nosotros vamos a ver, como el de Babinski, que es yo, que es de cierta forma hasta X edad, y después de ahí cambia. Bien, no sé si se acuerdan de eso, que los niños, que la cola de caballo, que hasta los 2 años, que cuando uno le hacía el reflejo plantar, los dedos en vez de flexionarse se extendían, en fin, esas cosas. Pero lo que a nosotros nos interesan son, por ahora, cuando tenemos periférico, vamos a ver los otros, pero esto de aquí es simplemente con estos reflejos. Son formas también de buscar la funcionalidad de los nervios craneales. Los nervios craneales uno puede entender que hay un déficit de dos formas. Primero, si el paciente viene con el déficit neurológico, como ya vimos en los síndromes laterales y mediales, medulares, continuos, toda esa vaina, ya te está diciendo el déficit neurológico el paciente. O lo podemos encontrar como el hallazgo al examen físico que uno le haga a un paciente en una patología que haya que estudiar los nervios craneales. ¿Bien? Pero, para que ustedes tengan una idea, los reflejos tienen 5 componentes. Tienen un órgano aferente. No, con esto no. Tienen un órgano aferente. Digo, no, sorry. Órgano aferente no. Órgano receptor. Vía aferente. Centro de integración. Vía eferente. Y órgano efector. ¿A qué se refiere esto? Aquí se recibe el estímulo por esta vía, que es la vía aferente, llega desde donde se recibe el estímulo al centro de integración. El centro de integración integra una respuesta y por la vía eferente, entonces la manda al órgano efector. Este es un concepto que ya usted lo vieron en cardiovascular, o que lo explicamos aquí cuando estamos hablando de, por ejemplo, por qué en un infarto la gente hace taquicardia. Sí, ¿verdad? Sí, claro, si no afecta la circulación posterior. Esto es lo mismo. Aquí entonces los órganos receptores van a ser la mucosa, la piel, los tendones. Por ejemplo, aquí corneal, el órgano receptor sería la mucosa de la córnea. La vía aferente, la rama oftálmica del trigémino. El centro de integración no nos importa. Lo que nos importa es la vía eferente, que es el facial, y el órgano efector, que sería el músculo orbicular de la rama del facial. Eso básicamente está refiriendo el reflejo corneal, que cuando uno estimula la mucosa de una gente, la gente parpadea. ¿Ustedes han visto eso? ¿Mm? Claro, claro. Ok. Entonces, si yo le hago a una gente ese reflejo y no sale, o tiene un problema en el trigémino, o tiene un problema en el facial. Bien. El lagrimeo, lo mismo, misma vía todo. Es igual. El pupilar, ese es importante.
porque fíjense que tiene dos componentes. Tiene el componente del oftálmico y tiene el componente del motor ocular común. Que recuerden que el motor ocular común, que dice motor ocular común, no solamente son los movimientos del ojo, también tiene una función parasimpática. Y esto, que nosotros vimos que el 9 y el 10, por eso tiene esa alteración. Ese es con algunos, con el baja lengua. Se baja la lengua y la gente, ese reflejo ahí. Uno, si está bueno, la gente debería tener reflejo emético. Aunque hay gente que no lo tiene y eso es normal también. Hay gente que trabaja en cosas, en circos, tragando espada. Me imagino que no tienen reflejo de náuseas, ¿verdad? Y eso no es ilusión. ¿Cómo? Eso no sería ilusión. No, ellos se meten la espada entera en el esófago. No hay ilusión. Digo, hay también ilusión, pero hay gente sí que se le ha entrado y se tira una placa y ahí está la espada. Ok, entonces miren aquí. Aquí tenemos los dos tipos de afectación nerviosa que puede haber, principalmente en el facial, que es la que nos interesa un poquito más a nosotros. Fíjense que cuando el stroke es a nivel superior, ¿qué lóbulo sería ahí? Si es la mitad de la cara inferior y es a nivel del cerebro. O bueno, ¿qué arteria? La arteria cerebral, la cerebral media, porque recuerden que la cerebral media es extremidad superior y cara. Bien. Por eso es que la mayoría, pero como la cerebral media es la arteria más común, por eso es que la mayoría de la gente se queja de déficit neurológico de la cara. Ay, mira, se le torció la boca, eso fue que abrió la nevera de calzo, o que vino caliente en la calle y bebió agua. No, fue que le dio un stroke. La nevera no tiene la culpa. Pero entienden, si lo comparamos con la afectación periférica, miren, ya ahí es el nervio facial, ahí es la mitad de la cara completa. ¿Ven la diferencia? Sí. ¿Cómo yo puedo saber, cómo yo diferencio a una gente que tiene un déficit motor que nada más le afecta la mitad de la cara completa? ¿Qué la gente no puede hacer, por ejemplo? Porque eso es lo que le van a decir. Eso no es el asunto de la parálisis central y periférica, ¿verdad? Sí, central y periférica. Yo creo que en la central, yo creo que nada más abajo, en la central, y la periférica incluye el ojo también. Si no me equivoco. Exacto. Vamos a poner entonces aquí central. Aquí periférica. Sí. Bien. Pero ¿cómo yo diferencio estos dos en déficit neurológico? ¿Qué la gente, qué puede hacer este? Digo, ¿qué puede hacer este que no puede? ¿Será el ojo? El ojo. Ok. Era el párpado, ¿verdad? Recuérdate que el facial, eso funciona el facial, por eso es una función del facial. O fruncir el ceño. O fruncir el ceño, exacto. Oye, qué palabra, fruncir el ceño. ¿Uno frunce otra cosa? Bueno, me imagino que sí. Entonces, aquí tienen eso. ¿En qué patología ustedes vieron eso? Que la parálisis de ver. Una enfermedad. No, ¿verdad, coño? No vieron micro. Solo ven en Lyme. Pero ustedes tienen, yo le mandé la flashcard esa de micro. Sí. Ok, pues úsenla. Saquen media hora al día. Se hacen 10 flashcards de esa y listo. Pero bueno, Lyme disease. Diabetes. ¿Cómo diabetes puede causar una neuropatía? ¿Cómo la diabetes? La diabetes causa neuritis, ¿no? No, neuritis no. Yo sé que afecta el nervio. Sí, pero no es por neuritis, no es que ella inflama. Es que es una vasculita al final del día la diabetes y va a afectar entonces los vasos pequeñitos que tienen los nervios, los vasos nervorum, eso, los vasos sanguíneos que inervan, que irrigan los nervios. Por eso es que de las complicaciones, neuropatía diabética, ¿le suena esa vaina?
Sí. Bueno, exacto. Así mismo como tú puedes tener pérdida de la sensibilidad de las extremidades inferiores, que es algo mucho más común, porque recuerden que el nervio ciático es del gordo de una cinta de peinar cabello. ¿Ustedes nunca vieron esa vaina en los cadáveres? O sea, Bueno, es muy grande y largo. Es lo que me refiero. O sea, le estoy diciendo eso porque es más rápido que se dañe lo más grande porque necesita más sangre. Esa es la analogía, ¿verdad? Pero eso, por eso ustedes ven que los pacientes diabéticos tienen neuropatía diabética, que no pierden la sensibilidad de la extremidad y por eso se cortan y se les complica y después hay que mocharle un pie, porque ellos no sienten que tienen un dedo podrido. Eso ustedes lo sabían, ¿verdad? Pero así sí. mismo pasa aquí mismo en vaina, en la cara. Una gente con diabetes puede tener una parálisis del tercer par craneal, ¿verdad? Porque al final es un nervio igual que los otros. Claro, ya cuando llega ahí tiene que estar desgranado, por lo menos tiene que tener síndrome nefrótico, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cuál era la característica histológica que tenía el síndrome nefrótico? ¿Qué era lo que veíamos en la imagen? ¿Cómo se llamaban esos nódulos? ¿Y cómo se veían? Nada. Los nódulos de Keinstein-Wilson y se veían como expansión, ¿cómo es que se llama? Parénquima, del parénquima eosinofílica. Se veía así rosado. ¿Y se acuerdan de eso? De la imagen sí, describirlo no. Ah, tienen que aprender a describirlo, porque se lo van a describir y cuando usted lo lea tiene que entender lo que le dicen. Por eso es que hay que aprendérselo, hay que aprender a mirarlo y hay que aprender a describirlo. El herpes, que esta es la que ustedes quizás más vieron en su vida. Esto yo creo que así mismo solo. Esta es la más común, principalmente en jóvenes, es la eh, neuritis herpética. No encefalitis, neuritis. Esa es, qué sé yo, usted ve una gente por ahí con la mitad de la cara apagada. Eso pasa mucho en el ambiente universitario. Porque recuerden que el herpes se reactiva de dos formas. Bueno, ustedes no vieron micro, imagino que no vieron, ¿cómo que se llama esa gente que trabajan con los virus? Virus está en micro, lo que pasa es que aquí hay universidades que dan esa vaina en dos materias. Yo ni me acuerdo cómo me lo dieron a mí, pero no importa. Lo importante es que el herpes se reactiva con periodo de estrés, tanto estrés emocional, así como estrés térmico. El frío y el calor reactivan el herpes. Para ponérselo en contexto, el herpes lo tiene la mayoría de la gente a nivel mundial, porque, y principalmente nosotros en esta parte del mundo, o sea, en América, que saludamos con besos. O sea, que la cultura estadounidense y eso, por ahí, bien ahí. Eso se asume que todo el mundo lo tiene. Y le pongo el contexto de una vaina universitaria, porque para los estadounidenses, universidad y promiscuidad, como que están ahí. ¿Ustedes han visto toda la película? Como toda la vaina que sean de vaina de promiscuidad, ustedes van a ver eso. O todas las vainas que sean por dormir en hacinamiento, ustedes van a ver eso, porque las universidades de ellos, a diferencia de nosotros, la gente vive allá. Vive los dorms y vainas y hacen películas y nosotros la vemos. Bueno, el punto es que por eso le estoy asociando el escenario clínico con un paciente más joven en la universitaria, que pasa por estrés de los exámenes, o se fueron para la playa o se fueron por un lugar frío. Y después viene de ahí con déficit neurológico que se caracteriza por desviación de la comisura lateral, Si ustedes ven eso, ¿qué es lo primero que ustedes le van a hacer al paciente? Si usted ve a un paciente con la mitad de la cara por un lado y no puede levantar la ceja, ¿qué usted le hace? Un estudio de imagen, le hace una tomografía. Y cuando la ven, ¿cómo va a estar la tomografía? Limpia. Normal. Claro, Normal. porque es periférica. Entonces ya ahí ustedes, cool, ok, descartamos lo que tiene una parálisis de Bell. Posiblemente sea por herpes. O sea, que sepan que el herpes puede dar, ustedes ya vieron que el herpes entonces puede dar par de patologías, no nada más las vesículas esas. De hecho, la vesícula es lo mejor del herpes en cuanto a la clínica. Desde el punto de vista social y vaina sí molesta. Pero esto tenéis, imagínate, una encefalitis herpética con convulsiones. Mm, Como que no es cool, ¿verdad? Pero todo eso en periodos de estrés. Aquí de manera cultural nosotros asociamos las infecciones herpéticas con las cucarachas y con la fiebre, pero no tiene nada que ver. Tiene que ver con que tú pasas frío en la noche o tú tienes que ver con la fiebre, el aumento de la temperatura hace que se active. Entonces, esas son las cosas. ¿Recuerdan el transporte que lo explicamos?
dineína, quinesina y esa gente. Retrógrado y anterógrado. Ya de herpes, ustedes lo que tienen que saber es qué tipo de virus es y cuál es el tratamiento. El tratamiento seguro que se lo saben porque eso es una vaina muy común. Ya, listo. Y el tratamiento entonces para la gente que se complica por usar el tratamiento del herpes, porque la ciclovir cuando cuando se utiliza mucho hay que hidratarse porque causa daño renal por precipitación. Pero bueno, ustedes ven todo eso ahí cuando estén viendo micro. ¿Qué más? Bueno, y sarcoidosis. Imagínense ustedes, salió un sarcoidosis ahí, Darío, pero cuando tú estabas dando sarcoidosis no había vaina neurológica, tú lo que te enfocaste fue mucho como en cardio y pulmonar ahí, pero una enfermedad inflamatoria sistémica. Ustedes, esos granulomas pueden aparecer donde ellos les dé la gana. Ahora, el caso clínico con que ellos lo preguntan no es con parálisis de Bell ni vaina facial, sino con, ustedes saben, ¿cómo era que era lo que tenían los pacientes con sarcoidosis? Una pulmonía restrictiva. Ok, sí, una pulmonía restrictiva, bien, pero desde el punto de vista de la historia clínica, ¿cómo te lo presentaban eso? Oh, una mujer de 30 y pico de años, descendencia afroamericana. Creo que así. Con linfadenopatía parailiar bilateral, aumento del calcio, hipertensión, todas esas cosas. Ok, entonces, déjame ver qué nos queda. Aquí tienen una vainita para lo que aprenden con esas imágenes. Yo la pongo ahí, hay gente que esta vaina les funciona. Eso se llama Picmonic. Es una gente que se encarga de hacer este tipo de vaina. Como de imágenes así, para que la gente que se sepa cuáles son las funciones de cada uno. Ah, bueno, eso hay gente que les funciona. Yo no puedo cerrar los ojos, imaginarme esta vaina y decir que esto es un 7 aquí, que tú no me jodas. Pero bueno, hay gente que sí. Hay otra también que que es de micro, que es muy buena también. Digo, dice la gente, yo no la he usado, yo usé la flash esa. ¿Ustedes han visto que de micro así imágenes como esta? ¿Cómo que se llama? Yo no lo he ¿Ustedes no visto. saben cuál es? Yo no. Pero hay una vaina de micro que es así como esta. Pero con esa flash, pero usted no necesita más de ahí, créanme. Lo más bacano de la flasca, yo sé que ustedes ni siquiera la han abierto, pero ok, ábranla, usted se va a dar cuenta que los casos clínicos son muy, muy, muy buenos, o sea, lo que tiene la flasca y muy, muy parecidos a lo que le van a salir, por ejemplo, en igual y en el examen. O sea, tú lees el caso clínico y dices, pero así mismo que me lo preguntan, porque gran parte de esta vaina es saber cómo ellos hacen las preguntas. Porque ustedes se han fijado que hay vainas que ustedes se las saben o se las sabían, pero la forma en que ellos hacen la pregunta, o sea, lo que es importante para ellos, tiene una forma específica y eso ustedes se van a dar cuenta mientras más preguntas hagan. Entonces, ok, aquí. Ok, esta es la médula. Ahora vamos a hablar de lesiones medulares. Esto en español es un tema complejo, porque le hablan un reguero de tracto, un reguero de vaina, No, aquí es un poquito más fácil. Aquí nosotros vamos a tener que saber que hay dos estructuras importantes en las que podemos dividir la médula, ¿verdad? En la parte posterior, que es la columna dorsal, ¿verdad? Y todo lo otro que no es columna dorsal. A mí me gusta dividir así porque así puedo subclasificarlo en las patologías que afectan la dorsal y la patología que no. Y así me organizo. Entonces, atendiendo a eso, si lo dividimos así, ¿verdad? Ya ahí está dividido, simplemente para recordar. Recuerden que hay tres tractos que son importantes. Y apréndanse los nombres. Está la columna dorsal. Aquí está el cuneato, gracil y vaina que ustedes se aprendieron ahí. No es importante saber cuáles de las extremidades superiores e inferiores. No es importante saber esos nombres. Si se lo saben es un plus. Ok, pero lo que sí tienen que saber es que las funciones de la columna dorsal a grosso modo y la sintomatología que van a tener con patologías que la afectan. Entonces, y como es sensitivo, esa vaina, eso va a ser ascendente. Lo sensitivo es ascendente, los motores descendentes. ¿Ustedes entienden eso? Que cuando a uno lo tocan, la sensación tiene que subir, integrarse y decir, wow, me tocaron de una forma bacana, déjame ponerme de esta forma. Y ponerme de esta forma es motor, baja y tú te acomodas, ¿entienden? O qué sé yo, me estoy quemando, déjame retirar la mano de ahí. Lo primero que tú tienes que hacer es sentir la sensación de quemarte, subir
ese estímulo y después la respuesta va a ser quitarlo. Entonces, si ustedes entienden que ese proceso es así, se les va a hacer fácil entender cómo funciona esto. Entonces, la columna dorsal es sensitivo, es ascendente. Aquí lo que vamos a tener, presión, vibración, fine touch y propiocepción. La parte de la propiocepción es lo que más nos interesa. La presión y la vibración también, porque, ¿verdad? Pero la propiocepción es lo que se daña cuando nosotros hablamos de, ¿se acuerdan los problemas del equilibrio que tenían los pacientes? Que hacíamos un test para saber si el problema era, si incluía la propiocepción o no. Sí, de Romberg. Exacto. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, ustedes saben dónde ustedes están sentados ahora mismo, por dos razones. Porque sienten la parte que tienen sentada, pegar a la silla o a la cama, donde sea. Y porque si ustedes miran, lo ven. Pero si quitamos los ojos y tenemos la propiocepción, ustedes pueden sentir dónde están sentados, ¿verdad que sí? Pero si se pierde la propiocepción, la única cosa que nos quedan son los ojos. Por eso es que en el TSS, cuando está dañado la propiocepción, la gente pierde, de que le quita la visión, pierde el equilibrio. Entonces eso, presión, vibración, fine touch y propiocepción. Entonces aquí vamos a ver un conjunto de patologías más adelante. Por ejemplo, sífilis o tabes dorsales, que lo vieron, ¿verdad? Una complicación de sífilis, o también la complicación de vitamina B12. Esas cosas. El otro ascendente que tenemos es el espinotalámico. Dolor y temperatura. Ascendente. Sensitivo. Y el otro es los descendentes, ¿verdad? Corticoespinal. Olvídense de que el anterior, posterior. Ahora, sepan que esto que está acá adelante, el corticoespinal, porque se acuerdan una patología vascular que vimos, que era una arteria de aquí adelante, que se llamaba síndrome espinal anterior, y que el déficit neurológico era motor. ¿Se acuerdan? Una arteria, eso no fue un quiste. Ay, no era un quiste, era una arteria porque era un déficit neurológico, la arteria basilar, que eran las ramitas centrales de las vertebrales. Cuando las vertebrales suben, cuando ya se unen, forman la basilar ahí, ¿verdad? Pero de aquí, ellas dan una ramita para el centro, que son la medular anterior. Pero tranquilo, lo vamos a ver allá adelante, en los déficits. Pero eso ya lo aplicamos en vascular. Pero lo vamos a ver aquí también. Entonces eso. ¿Ustedes se acuerdan de los dermatomas? Que básicamente, no. Claro que no. Ok, los dermatomas simplemente es la representación gráfica de a qué parte del cuerpo corresponde X segmento medular. Esto es importante publicarse con los reflejos, porque aunque el reflejo patelar, este que nosotros buscamos aquí, lo buscamos con estimulando, ¿verdad? El tendón conjunto, es el tendón del cuádriceps que pasa por arriba de la rótula y se inserta, uno le da eso, pero eso representa la función de un segmento medular. L4, paseo, o sea, el espacio medular, segmento medular L4, lumbar 4, eso pertenece a la espalda. No sé si se ubican. Por ejemplo, L4, mira la espalda aquí. Si yo subo ahí L4, yo estoy aquí. ¿Qué quiere decir? Que si yo le doy un batazo a un tigre ahí en la espalda, con una espada, yo le atravieso a eso ahí, yo voy a perder el reflejo hacia adelante. ¿Entienden? Sí. Ok. Es igual, en los brazos, eso. Ahí nosotros tenemos los tres reflejos más importantes en ese muñequito palito. El bicipital, los segmentos medulares son cervical 5 y cervical 6. El bicipital 7 y 8. Recuerden que el cervical llega hasta el 8. El patelar o el del cuádriceps, L3, L4. Y el aquilio y el plantar, S1 y S2. Daryl, entonces si una gente se sienta y se desbarata el coxis ahí, puede tener un déficit neurológico ahí. Claro, y que te afecte los esfínteres también, pero como ustedes se fijan, le puede afectar una lesión ahí, que una gente se caiga ahí, le puede afectar el reflejo aquilio y el reflejo plantar. Pero es simplemente esto, lo mismo. El déficit neurológico corresponde a uno de los segmentos medulares.
Entender esto es importante porque vamos a ver segmentos medulares que el déficit neurológico se lo van a representar como, ¿verdad? Mira, el paciente no puede hacer tal cosa, o cuando se le busca tal reflejo, este o este, que es lo que más vamos a poner. ¿En qué área debería estar el defecto? Bien, entonces, también los dermatomas son importantes para entender otras patologías. Por ejemplo, ustedes no han visto micro también, pero bueno, en virus, los virus del herpes, recuerden que los virus del herpes llegan hasta el 8 de manera importante, o sea, como de Kaposi, el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3, el tipo 3, el que se llama herpes zóster, ¿verdad? Y que su complicación es la varicela zóster, que nosotros aquí le decimos culebrilla, ¿se acuerdan de eso? Que si la cabeza se unen después del arcoíris hay una vaina con oro, una vaina así, ¿no es? Yo no me lo sé, pero yo sé lo que tú quieres decir. Que si la gente se muere, si se le unen. No se va a unir porque es un dermatoma. Y cuando el herpes da, ustedes saben que hay dos tipos de herpes, ¿verdad? Pero no importa cuál sea. Una de las complicaciones, o sea, dos tipos de herpes en cuanto a la clínica, ¿verdad? Tú tienes la infección inicial, que te puede dar como una fiebre normal, y la reinfección o reactivación, que te da con vesículas en la piel. Casi todito hacen eso, con dermatosis, básicamente. El tipo 3 comienza con herpes zóster y después se complica en varicela zóster, que es básicamente la misma vesiculita del herpes, pero la distribución de un dermatoma. Imagínense ahí. Es un dermatoma, eso es a lo que se refiere. No pasa de que la lesión de que está aquí y se crece para abajo. No. Se extiende a nivel del dermatoma. Porque ella se encuentra de manera vaina en un segmento medular. Y ¿qué otra cosa con los dermatomas? O con herpes. Bueno, con herpes ustedes se van a dar cuenta que una de las complicaciones es dolor persistente, incluso por el tratamiento. Y para evitar que una gente no le dé herpes, adivinen cuál es la respuesta. ¿No ¿Cómo? esa? No, ya todo el mundo hizo eso. Ya tú no puedes evitar besar. Tú puedes evitar besar. No, claro. Ya tú lo hiciste. Y no estoy hablando del punto de vista sexual, porque a veces uno cree que la promiscuidad tiene que ver con el ayuda. Pero recuerden que nosotros aquí saludamos con besos. Compartimos comida, vaina de bebida, cosas de eso. O sea, que una gente, incluso una monja puede salir leer. Pero de que utilizar vaina antivirales todos los días, o sea, qué sé yo, ciclovir, esa vaina y que todos los días. Eso a mí me sorprendió, pero si se lo preguntan, ahí está. O sea, ¿en qué escenario? Un paciente que esté inmunodeprimido, ¿verdad? Y porque esa son la única gente que se le va a estar reactivando el herpes, así que tenga, cuando digo inmunodeprimido, muchas veces uno piensa que nada más VIH, pero ustedes vieron inmuno y vieron que no, que hay como 15 inmunodepresiones más. Pero en este caso van a ser las inmunodepresiones que tengan que ver con los linfocitos, porque es una vaina viral. Tiene sentido eso, ¿verdad? Y nada, eso. ¿Qué otra cosa? Los dermatomas. Ah, bueno, para conocer una patología que se llama, eh, bueno, es una hemisección de la médula. Tiene un nombre, eso, Brown-Séquard syndrome, se llama. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Nosotros aquí tenemos una clasificación anatómica de lo siguiente, de las neuronas motoras superiores y neuronas motoras inferiores. ¿A qué se refiere con eso? Miren, yo tengo aquí el cerebro. Yo tengo aquí una extremidad. Y yo tengo aquí la médula en el centro. Para yo comunicarme de aquí a aquí, hay una neurona. O sea, vamos a llamarle superior o upper. Y una para comunicarme de la médula con el músculo. Eso es lower. Músculo, cerebro. Entonces, vamos a tener patologías que afectan esta neurona. Vamos a tener patologías que afectan esta neurona o vamos a tener patologías que le afectan ambas. Entonces, ¿a qué se refiere con eso? Aunque a mí me gusta esta como que el nombre ayuda, ¿verdad? Porque todas las patologías que afectan la neurona motora superior, ¿verdad? Tienen un aumento en la función de ese órgano.
Imagínense que estamos evaluando la contracción muscular. Aquí vamos a tener que las lesiones de neurona motora superior, desde el punto de vista, todas van a tener déficit neurológico. Déficit neurológico siempre va a ser debilidad. Bien, por eso ustedes se fijan que ambas tienen. Pero la de neurona motora superior no va a tener atrofia, porque el músculo se va a encontrar contraído siempre. No va a tener fasciculaciones, porque si van a una contracción, no va a ver que no va a poder. Los reflejos van a estar aumentados. Los reflejos, no se recuerdan, pero los reflejos se reportan con cruces. 2 cruces es normal. 4 es clonos. 3 aumentado. 1 está disminuido. 0 están ausentes. Entonces, lo normal es 2. Si está por debajo de 2 es 1 disminuido. Si está por arriba es 3 o 4. 3 es aumentado y 4 es clono. Clono es cuando el reflejo se busca, el reflejo sale y después el reflejo vuelve y sale sin buscar. En español, Daril. Imagínense que ustedes están haciendo el reflejo patelar. Usted le dan en la rodilla al paciente, bueno, en el tendón. El paciente hace extensión de la pierna sobre el músculo. Ok, bien, está bueno el reflejo. Pero después vuelve el paciente y vuelve y hace, y vuelve y hace. Entonces, eso es clono. El tono va a estar aumentado. ¿Qué es el tono, Daril? Tóquense en el músculo, en el bíceps, sin contraerlo. Sientan la tonicidad. Ok, ahora contráiganlo. Está más duro ahora, ¿verdad? Ok, eso es el tono. Babinski positivo. Paresis espástica, claro que va a estar espástica porque el tono está aumentado. Paresis espástica es que tú no puedes mover el brazo, pero el brazo está duro. En contracción. Así. No va a tener flácida, ¿verdad? Porque es espástica. Y Clafna spasticity es como que, es como, coño, ¿cómo aplicarle eso? Como que tú puedes mover el brazo como por palanca, con movimiento como can, como por pedazo, así, no entero, no una flexión de que así smooth, sino como por pedazo. Pero fíjense, todo aumentado. Bien. Y lo de neurona motor inferior, entonces vamos a tener atrofia, fasciculaciones, los reflejos disminuidos, el tono disminuido, nada con Babinski ni nada de eso, parálisis flácida y no va a tener espasticidad. Entonces, aumentado, upper, disminuido, under. Entonces, esto es cuando ocurre una lesión estructural, pero también hay patologías hormonales, como por ejemplo el hipo y el hipertiroidismo. El hipo disminuye los reflejos y el hiper lo aumenta. Ahí tenemos una causa hormonal y tenemos una causa anatómica estructural. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque vamos a ver patologías que tienen alteración en los segmentos medulares, pero también que tienen alteración de una de esas neuronas, si es upper o lower. Entonces, son los datos que vamos a utilizar para aprender a diferenciar las lesiones en la neurona. Bien. Como yo le dije a ustedes entonces, vamos a estudiar la patología de esta forma. Déjame ver si yo lo dividí aquí. Esta organización, déjame ver si yo la... Aquí, exacto. Esta es. Aquí tenemos entonces la que no afectan el dorsal y la que sí lo afectan. Es fácil ubicarse en la sintomatología porque ustedes vienen, ¿cómo está la propiocepción? ¿Cómo está la vibración? ¿Cómo está la presión? ¿Está bien el paciente? ¿No se cae de boca si cierra los ojos? Ok, entonces bueno, son una de estas. Bueno, si tiene el tabe dorsal, entonces son estas. Bien. Digo, la parte dorsal, que nombre lo dice, deficiencia de B12, esclerosis múltiple, mielitis transversa. Entonces vamos a hablar una de esas patologías. Todas las que afectan el tracto dorsal, hay algunas que afectan el tracto dorsal y otras cosas, pero todas, por ejemplo, miren, tabe dorsal, vitamina B12, esclerosis múltiple y mielitis transversa. Miren aquí, tabe dorsal, vitamina B12, ustedes se fijan que la vitamina B12 también afecta a esta partecita aquí. Es sensitivo también, ¿qué sería ahí? Se afecta a eso. Vamos a ver las partecitas, aunque puede afectar a cualquier parte, en realidad, no necesariamente ahí, pero ahí sería el córtico espinal lateral, o sea, que tendría una parte motora. Pero bueno. Entonces, vamos aquí. La que afecta dorsal. ¿Qué es esto? La dorsal.
Estado dorsal es una complicación de la sífilis terciaria. Ustedes saben que la sífilis terciaria, por lo menos a mí me gusta verla también como una vasculitis, porque afecta a los vasos sanguíneos de la piel al principio y después los vasos sanguíneos de los vasos sanguíneos y de los nervios. Porque no sé si en cardio ustedes vieron una complicación vascular de, bueno, no han visto sífilis, pero ustedes vieron disección de la aorta Sí, sí. y Pero vieron que como está relacionada con sífilis, ¿verdad? de sífilis no me recuerdo. Dame un segundo. Ok. Sífilis, que tiene que ver con sífilis, sección de la aorta, porque afectaba a los vasos vasosos. Bueno, nada, lo ponen por ahí. Eso. También afecta los vasos sanguíneos de los nervios, afecta la columna dorsal. Eso es sífilis terciaria. ¿En qué paciente la sífilis terciaria es común? En pacientes ancianos, 50, 60 años, 70. Parece que en esos tiempos las personas eran muy promiscuas y no utilizaban preservativo y ninguna de esas cosas y no iban al médico. Y por eso esa incidencia, aparte de que la sífilis terciaria es vaina de años, entonces usted va a ver mucho más común en pacientes ancianos, principalmente si son inmigrantes. Pues según los gringos yo no le da eso allá, esos habladores. Pero bueno, déficit de vitamina B12, ustedes ya saben cuáles son esas gente. Bien, aparte del déficit de vitamina B12, que te afecta el tracto dorsal, también está el córtico espinal y espinotalámico. O sea, que puede afectarte donde sea, ¿verdad? Puede afectarte la parte sensitiva, puede afectarte los tres tactos, puede afectar. Ahora, si tú ves que tiene una patología que está afectando los tres tractos y aparte de eso tiene una anemia macrocítica, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿Entienden la relación? Sí. La deficiencia de B12, ustedes saben que da anemia macrocítica, que la podemos ver de dos formas. La podemos ver con aumento de tamaño, ¿verdad? Glóbulos rojos por arriba de 100 femtolitros, o también por hipersegmentación de los polimorfos nucleares, principalmente los neutrófilos, si tiene más de 5 núcleos. En hematólogo esa vaina, no se preocupen. Pero es porque ustedes recuerden que los pacientes no van a venir a tabla dorsal y más nada, ¿verdad? Son pacientes que tienen muchas cosas. A veces la otra cosa que tiene que son inmigrantes. Entonces, piensen en eso. Aquí entonces, si ustedes ven deficiencia del tacto dorsal y aparte sintomatología sensitiva, digo, automotor, corticoespinal, lo que sea, o sensitiva, dolor y temperatura, entonces piensen en deficiencia de B12. Fíjense que la deficiencia de B12 es sistémica en cuanto, bueno, sistémica no puede ser sistémica, sino en cuanto a los tractos, es como la única patología que lo afecta a todos. O sea, que a eso es lo que me quiero referir. Esclerosis múltiple. Ya nosotros vimos esclerosis múltiple. Bueno, le hemos mencionado, pero ustedes saben que es una enfermedad autoinmune desmielinizante del sistema nervioso central. ¿Se acuerdan eso? Sí, sí. ¿Cuál es la otra que se parece a esa, pero es periférica? William Barré. Exacto. Y ambas son autoinmunes. Lo único que William Barrett está asociada a una bacteria. Esta no. Campylobacter. Excesiva eso. ¿Cómo fue? Y mielitis transversa es una inflamación de la médula que ocurre post-infección. Si la gente tiene historia de una infección gastrointestinal, de cualquier vaina, bacteriana, viral, y después viene con un déficit neurológico, que usted puede identificarlo porque el déficit neurológico es la afectación de uno de los segmentos medulares, mielitis transversa. Entonces la historia, sífilis viejo, vegan o deficiencia de B12 por lo que sea, por vaina gastrointestinal, lo que sea. Esclerosis múltiple, mujer así, que parece la misma mujer de lupus, pero aquí, 30 y pico de años, con dermatosis, bueno, con dermatosis no, en este caso con déficit neurológico, que no corresponde a una área cerebral. ¿A qué me refiero? Sí, bueno, sí corresponde, pero como que no tiene sentido, porque son déficits neurológicos que cambian con el tiempo y cambia la localización. ¿A qué me refiero con eso? Yo creo que le puse un ejemplo. Un déficit neurológico, no puedo mover el brazo, y después te quite, abre la pierna y quiere. Tú dices, coño, pero eso no tiene sentido estructural. Pero bueno, eso. Y mielitis transversa después de una infección, de lo que sea.
Entonces, las que no afectan la columna dorsal, que solamente afectan la parte anterior, o sea, que va a afectar el córtico espinal o el espinotalámico. Ahí vamos a tener mucha vaina motora, si ustedes se fijan. De hecho, el polio, ustedes saben que es motor, spinal artery, si ya ustedes lo vieron, pero vamos a verlo como quieran. A ver, yo no puse polio. ¿Dónde está polio? Ok. Lo tengo todo en una vaina porque hay dos patologías ahí que están asociadas a eso. La polio. Eso, quizá ustedes vieron, han visto gente aquí en los hospitales, pero en Estados Unidos eso no existe. ¿Por qué, Daril? Porque es una patología prevenible con vacunas. Entonces se supone que allá no hay eso. ¿Por qué yo le digo esto? Bueno, ¿qué tenemos ahí? ¿De dónde ustedes me pueden decir que es el cosa? ¿Es neurona motora superior o inferior? Ahí. Superior de espasticidad. Ok. O sea, tiene una, exacto, parálisis de espástica. Se supone que Ok. la superior. Sí. Ujú. Aunque hay algo que a mí no me gusta de este cuadrito, es que dice que atrofia nada más es la inferior. Déjenme aclararle eso a ustedes. La atrofia ocurre en ambas, porque lo que pasa es que va a ocurrir con el tiempo. Lo que son neuronas motoras superior, la atrofia se va a ver más rápido, pero la que son neuronas motoras superior, tú vas a tener primero una fase de espasticidad, el músculo va a estar contraído, pero eventualmente tú no vas a utilizar ese músculo. O sea que con los años también va a tener atrofia. ¿Entienden? Ambas dan atrofia. Lo único que la de neurona motora superior es más rápido que la inferior. Bien. Ok. ¿Por qué puse poliomielitis en esto? La gente tiene que tener polio, ¿verdad? Es asimétrica, fíjense un pie, otro. También vamos a tener algo importante. Hay dos patologías que van a tener esto. Eh, bueno, no, era otra cosa. Estaba confundiendo con otra cosa, no es. Como es viral, ¿verdad? Y aumento de la proteína. Entonces vamos a estudiar líquido cefalorraquídeo, van a ver eso. No, no va a ser difícil, ¿verdad? Si hay muchos linfocitos, va a haber mucha proteína, porque los linfocitos, ¿verdad? Si se destruyen o si hay algo ahí, mucha proteína. Entonces esto. Porque hay otra patología que allá es más común, porque esta es prevenible con vacunas, tiene que ser un inmigrante, que es esta. Si usted tiene una patología que parece a el polio, o sea que usted va a tener nada más déficit neurológico motor, la parte anterior, es autosómica recesiva, neurona motor inferior y es simétrico. O sea que van a ser las dos extremidades. Se llama Werding-Hoffman disease. Bien, o sea que si ustedes ven algo que parece polio, eso. Si no le dicen que un inmigrante, pongan esa ahí. Esta es otra patología. Espera, déjame terminar con esto. La siringomelia ya sabemos lo que es, ¿se acuerdan? Sí, una cavidad. Era una cavidad llena de líquido que comprimía la médula. Y por Así como tanto, yo me referí ahorita. Eso no es lo que tú dijiste que afecta la arteria. no, es la spinal artery. Mm. La siringomelia, vamos a ubicarla para que le haga sentido a ustedes. Daril, ¿cómo la siringomelia afecta la parte anterior? Porque ahí dice no dorsal, ¿verdad? O sea que la siringomelia vendría siendo eso ahí adelante. Lo que pasa es que tú te confundiste con eso ahí, ¿verdad? Entonces vamos a buscarte la imagen para que no te confundas. La imagen de la siringomelia, a ver qué es lo que está pasando. Ok. La siringomelia es ese espacio de ahí que se llena de líquido, ¿verdad? Y como eso de ahí comprime para adelante, coño. Lo que le queda adelante, ¿verdad? Eso sería posterior ahí, si estamos. Si yo estoy allá atrás y lleno esto de líquido, cuando yo comprima esto aquí para adelante, eso va a empujar para adelante y la parte de adelante que va a sufrir el daño. ¿Y cuál es la parte de adelante aquí? Ah, yo creo que así voy a llegar en un año. Voy por aquí así.
Cónchale, y ahora. Esa partecita de adelante, como si yo hago esto aquí, empujo para acá adelante. Esa partecita de adelante que sufre el daño. ¿Recuerdan cuál es el déficit neurológico? Entender que esa partecita de adelante la ayuda de saber que afecta al córtico espinal anterior y el córtico espinal motor. No sé si me siguen. Sí, sí, claro. Recuerdan que era un déficit neurológico en capa, que era la parte dorsal de las extremidades superiores y la espalda. Entonces aquí tenemos ALS. Vaina esa, el Bucket Challenge y toda esa vaina. ALS, Amyotrophic Lateral Esclerosis. Bien. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Algo muy importante. Esta es la única patología que vamos a tener síndrome de neurona motora superior e inferior. La parte sensitiva se mantiene. No hay déficit sensitivo, solamente motor. Superior e inferior es importante porque el paciente puede tener disminución de los reflejos y espasticidad, por ejemplo. ¿Eso no cuadra o sí? Debería ser aumento de los reflejos y espasticidad para que sea de superior. Pero si yo tengo disminución y espasticidad, me está dando disminución, que es de neurona motora superior, y espasticidad, que es de neurona motora superior. ¿Entienden? Sí, sí. Ok. El tratamiento es Riluzon. Esto es una vaina en un contexto más histórico, ¿verdad? Lo que pasa es que la primera persona famosa que le dio esta vaina fue un pelotero que se llamaba Lou Gehrig. Era un pitcher muy famoso y bueno, le dio esa vaina y al fármaco, él se murió, claro. Y después al fármaco le pusieron así. Tiene su nombre ahí, básicamente, o 2 letras de su nombre. Entonces, esta era la enfermedad que tenía Stephen Hawking, el tipo ese que era inteligente, andaba en una silla de rueda eléctrica. ¿Se ubican? ¿Quién es? Sí. Ok, ese. La teoría de todo está en Netflix, hay una película. Era astrofísico, hermano. Entonces, esta es otra gente famosa que tenía eso. Entonces, fíjense, bien, ¿qué tenemos aquí? Anterior spinal artery. ¿Qué va a afectar al anterior spinal artery? Todo lo que no sea el octavo dorsal. Y se fijan, todo. El espinotalámico y el córtico espinal. Entonces vamos a tener la parte motora y vamos a tener la parte sensitiva de dolor y temperatura. Pero la propiocepción, la vibración, el superficial touch y esa vaina van a estar bien. ¿Entienden? La diferencia entre siringomelia es que siringomelia nada más afecta el córtico espinal anterior, que están ahí al lado, si se ubican. ¿Se acuerdan de la imagen? David, no me acuerdo, por la de nuevo, ok. Perdón. ¿Se ubican? No es lo mismo yo agarrar, afectar esto aquí, que lo que tengo el córtico espinal. Yo agarré afectar todo esto aquí, que tengo el córtico espinal también, pero tengo el espinotalámico. Por eso es que la oclusión de la arteria espinal, que lo vimos los déficits, bueno, en las patologías vasculares, la circulación posterior. ¿Se acuerdan dónde sale la basilar? Que son 2 ramitas de las vertebrales. Sí. Ok, digo, unas ramitas que se unen en el centro. Entonces ya te estaban fijando, porque desde el principio yo le dije en anatomía, o sea, en neuro tienen que saber anatomía, simplemente para relacionar la vaina, la sintomatología. Yo creo que me equivoqué. Y bueno, sí, ya vimos esas otras, vimos todas esas, vamos a ver entonces esta es la más compleja, pero hay una forma fácil, este es brazo secuar o hemisección medular. Imagínense que usted está peleando con un ninja y el ninja saca una espada y le corta a usted la médula por la mitad. Ese es el escenario en que yo creo que una gente le puede cortar o no, mentira, un accidente de tránsito y vaina así. Entonces, fíjense, le van a poner un cuadro clínico donde el paciente tuvo un accidente. Va a tener diferentes déficits neurológicos, va a tener motor y va a tener sensitivo también. Entonces, fíjense aquí que tenemos 5 vainas que aprender. Coño, qué vaina. Entonces, ¿qué ubicamos?
ubicamos que a nivel de la lesión vamos a tener pérdida de la sensación y vamos a tener sintomatología de neurona motora inferior en esa partecita de ahí. Todo lo que quede de aquí abajo, de ahí para abajo, como la lesión está aquí, todo lo que quede para acá abajo va a ser inferior a eso. O sea, que se va a convertir en la sintomatología de aquí en sintomatología de neurona motora superior. Porque en una, a nivel de la lesión, yo estaría haciendo esto. Si yo hago esto, por ejemplo, la lesión está ahí. Todo lo que me quede de ahí, ¿verdad? Para acá abajo, va a quedar superior. Todo esto es superior, aunque la lesión esté arriba. Por eso la sintomatología de esta cosa aquí abajo va a ser de neurona motora superior. ¿Entienden eso? Sí, más o menos. Que más o menos no me funciona. Vamos a Sabes que a hacerlo. veces hay que revisar las cosas a dos veces. Al paso. Okay. Si yo tengo una lesión ahí mismo, me va a dar lesión de neurona motora inferior, igual que si yo la tengo ahí, porque es ahí mismo que me está dando la lesión. De ahí para abajo va a ser inferior. Ya. En esa parte de ahí va a ser inferior, pues tú estás al nivel. Ahora, si es algo que está después de ahí, todo eso, la lesión le va a quedar superior. Por eso, todas las lesiones de ahí para abajo van a ser de neurona motora superior a la sintomatología. Ya. Ok, entonces, bien. ¿Cómo nosotros aprendemos a identificar esto? A nivel de la lesión, le va a decir que hay, o sea, lower motor neuron y pérdida. Fíjense que los dos son pérdidas. En este caso sería de los reflejos. ¿Qué reflejo uno puede buscar? Y bueno, si la lesión a nivel abdominal, bueno, pues buscamos los abdominales, pero es, bueno, el cutáneo abdominal, ¿verdad? Que es cuando uno estimula con una vaina, Una plumita. lo que sea, y se debía imagínense que el ombligo es una boca y que se debía. Entonces, de ahí entonces vamos a tener, ¿cuál es esa? Propiocepción, touch and tactile sense. ¿Qué es eso? Eso es dorsal column, ¿verdad? ¿Y qué es esto? Pain and temperature. ¿Mm? Espinotalámico. Hipotalámico. Es el lateral, ¿no? Si está ahí lateral y medial, eso no importa. Espinotalámico está bien, porque el córtico espinal también es anterior y lateral. Y aquí, ¿qué tenemos? Cielo o el motor neurosíndrome. Esto es córtico espinal, ¿verdad? Sí, ese es. ¿Entienden con esa sigla o se lo escribo completo? No, no, yo entiendo. Bueno, Ok. yo. ¿Y los otros? Di los otros y que estamos tú y yo. Ah, no. ¿Y los otros entienden eso? Sí. Córtico espinal, este es el motor a nivel de la lesión. Después tenemos sensitivo del mismo lado de la lesión y sensitivo del otro lado de la lesión. Daril, entonces, ok, ¿cómo yo organizo eso para aprendérmelo? Fácil. Primero entiendan cuáles son los plexos, ¿verdad? Este es el córtico espinal, este es el espinotalámico y este es dorsal column. El único que es contralateral a nivel de la lesión, ¿cuál es? El espinotalámico, o sea, va a tener dolor y temperatura. Como ustedes saben eso, ya ustedes saben que la lesión es contralateral a donde está el déficit neurológico sensitivo de dolor y temperatura. Dari, estoy confundida. Ok, miren, imagínense que tú tienes que te dañaron el segmento medular, ¿verdad? Imagínense que tú estás en L4. Por debajo de ese, o sea, por debajo de ese queda cualquiera que esté por abajo. Vamos a poner ese uno para ver los reflejos, ¿verdad? Si yo le digo a ustedes, mira, bueno, el reflejo no, porque estamos viendo dolor y temperatura. Y si yo le digo, mira, qué sé yo, en el pie, él no siente cosa caliente ni siente cuando lo puyo. Tú sabes que el déficit neurológico está arriba de eso, los segmentos medulares arriba. Casi siempre es uno o dos segmentos medulares por debajo. O sea, que sería lo ideal, sería ponerle 5, ¿verdad? Pero siempre por abajo y contralateral. O sea, que si yo le digo a ustedes que el déficit neurológico sensitivo corresponde a L4, por poner un ejemplo, ustedes saben que si yo estoy L4 del lado izquierdo,
sabiendo que perdió el dolor y la temperatura en L4, eso quiere decir que la lesión está en L3, pero derecho, porque es contralateral. ¿Entienden eso? Sí, pero ¿por qué que es contralateral? Por donde decusa ese. Ok, ese de Cusa ahí abajo también. Ujú. Ese sí, los otros no, los otros decusan allá arriba. Ese decusa en la médula oblongada. Déjame ver, No, yo tenía una forma para acordarme cómo era eso. Era, lo dice aquí lo dice, yo no me acuerdo exactamente dónde decusa. Pero no es importante saber dónde decusa, lo importante es saber que este sí. Y sabe entonces que el dorsal column es un segmento medular más para abajo y que te va a dar propio vaina de dorsal column. Bien, entonces, escenario. Un paciente viene con una hemisección de la médula. ¿A qué nivel? Vamos a poner, si es motor, para que nos dé motor ahí. Vamos a poner uno que sea un reflejo, que lo podemos buscar. Vamos a poner el mismo L4. Una lesión a nivel L4 de la médula derecha. Vamos a suponer, voy a imaginarnos que es esta. Este lado, derecho. Que yo voy a tener en L4. En L4 yo voy a tener, del mismo lado, voy a tener sintomatología de neurona motora superior. Digo, sorry, inferior. Y voy a tener pérdida de la sensación en esa zona. O sea que cuando yo le saque el reflejo al paciente, el reflejo rotuliano, ¿cómo va a estar el reflejo? Va a estar disminuido. Bien. Por debajo de eso, que sería L5, que yo voy a tener las áreas que tienen que ver con L5, que las vimos en los dermatomas. Entonces yo voy a tener propiocepción, vibración, y toda esa vaina disminuida. Y del otro lado, el lado izquierdo, pero en L5, porque está por abajo, entonces voy a tener disminución del dolor y la temperatura. Fíjense, corticoespinal a nivel de la lesión, dorsal column y espirotalámico por abajo. El dorsal column es del mismo lado y el espinotalámico, o sea, dolor y temperatura, del otro lado. No sé si ustedes están identificando que como coño es una presentación compleja, porque tiene motor, tiene sensitivo, tiene dorsal column, tiene todo, o sea, esto me afecta a todo. Pero nada más hay otra patología que vimos que puede afectar todo eso, y no me hablaba de niveles. Esa no me hablaba de que segmento medular y nada de eso. ¿Cuál era la otra? La deficiencia de vitamina B12, ¿verdad? Ujú. ¿Mm? Vitamina B12, ya tú lo dijiste. Exacto, entonces este es Brown Sequard. Lo único que el Brown Sequard va a hacer énfasis en los lugares, pero es fácil. Si ustedes de una forma fácil, ustedes lo van a practicar en preguntas. Yo cuando veo eso, yo hago así, identifico el espinotalámico y me voy contralateral y un segmento medular más para arriba. ¿Entendieron eso? Sí. Ok. Porque te dice como, o sea, explícalo con otras palabras. ¿Cómo que Una tú forma identificas? fácil del cuadro clínico. Yo no sé dónde está la lesión, me dan los déficits neurológicos, yo veo que tiene corticoespinal, yo veo que tiene dorsal column, pero yo puedo ubicarme, lo que miro es lo diferente y lo que es contralateral. Que busco. Si yo veo que el déficit neurológico ahí está, qué sé yo, en L5, yo sé que el problema es en L4 y del otro lado. Pero vamos a ver preguntas de eso. Yo creo que yo tengo por ahí. Déjame ver qué cosa falta aquí. Esto, sí, ya todo esto. Frederick y ataxia, ya lo vimos, sabemos cuáles son las vainas. ¿Recuerdan cuáles son las otras? Vamos a ver si esta vaina es verdad. Try, hunting, my, friend, ex. Entonces, A, T, A, Ah, A, G. Frederick y ataxia. Está buena todavía, ¿verdad? ujú. Dice que es una ataxia, ¿verdad? Entonces va a tener ataxia, no va a poder caminar, pero las cosas que la caracterizan es debilidad muscular, operación de tendón, reflex, disartria, escabum, quifoescoliosis, que es eso que ven ahí. ¿Y qué es eso? La causa principal de muerte, cardiomiopatía hipertrófica. Creo que pescado.
Como un arco, tiene mucho, ¿cómo se llama eso? Que la gente, alguna que no tiene, lo planta. Arco plantar. Ok. Ok, entonces, ¿entendieron las lesiones medulares? Sí, más o menos. Lo importante es ubicarse. Mire, como esa es la división que yo hago. Eso es para mí. Si usted de otra forma, bien fácil. Pero yo lo que busco primero es si afecta la columna dorsal. Si afecta la columna dorsal, esa organización me permite crear casos clínicos muy diferentes. Porque, ¿qué es? Una gente con sífilis. La gente que tiene sífilis no se parece a la que tiene deficiencia de B12. Ni se parece a la que tiene esclerosis múltiple, ni se parece a la que tiene mielitis transversa. Son muy diferentes. También eso me permite crear 4 casos clínicos que no tienen afectación dorsal, que tienen afectación de todo lo otro, el espinotalámico y corticoespinal, ¿verdad? O sea, vaina motora y sensitiva. El polio estamos harto de verlo. Y ya vimos la versión gringa de esa, lo que parece. Siringomelia, ya lo vimos. Son pacientes muy diferentes. ALS, pacientes muy diferentes. Spinal artery, esa, lo único, estas dos serían, bien, lo único que esta de aquí no afecta a la columna dorsal y esta sí. Entonces eso me crea, por lo menos en esa organización, me permite a mí tener esos 8 casos, 8 patologías que son diferentes en todas. Y claro, eso es simplemente la versión así rápida de la historia clínica, donde yo le digo 1 o 2 datos, pero recuerden que la pregunta tiene muchísimos datos, o sea que al momento de la pregunta es muchísimo más fácil. Pero tienen que partir en saber cuál es la función del tabe, porque yo siempre digo dorsal, de la columna dorsal, que, ¿verdad? Pero protección, vibración y esa cosa, y saber las otras cosas que no son dorsales, que es el córtico espinal y el filotalámico. Ya no tienen que saberse más tractos. Bien, solamente esos 3. Ok. Y eso es lesiones medulares. Aquí tenemos las seizures. Y se clasifican de la siguiente forma. En si afecta una parte del cuerpo o si lo afecta completo. La que afecta una parte del cuerpo se clasifican en simple si no se pierde la conciencia y compleja si se pierde la conciencia. Aunque el término es simple y compleja, si afecta alteración de la conciencia. Simple, se mantiene la conciencia. Compleja, no se mantiene la conciencia. ¿A qué se refiere con convulsiones parciales? Muchas veces cuando nosotros nos hablan de convulsiones nos imaginamos esta, la tonicoclónica, una gente ahí montada, bailando, moviendo todos los músculos. Sí, es un tipo de convulsiones. Y desde el punto de vista clínico, es la que uno cree que es más común porque es más estrafalaria y tú la ves a la gente ahí con convulsiones, pero no todas son así. Hay mucha gente que se le contrae un brazo y ya. Hay mucha gente que se le contrae un párpado. Hay mucha gente que se le contrae un músculo de la cara. Bien. Y no hay alteración de la conciencia. Le digo que muchas de las convulsiones pasan desapercibidas por eso mismo, porque mucha gente no entiende que es una convulsión. Pero bueno. Y la generalizada, entonces, ¿verdad? El cuerpo entero, y aquí tenemos 5 tipos, atendiendo hacia a las contracciones musculares. Y atendiendo así no hay nada, ¿verdad? La de ausencia es simplemente una convulsión que desde el punto de vista clínico se presenta con personas como nosotros diríamos como que está ido, que se queda así como mirando al vacío, ¿no? Pasa el tiempo y la principal queja o la presentación que va a tener ahí es un niño normal, pero que tiene bajo rendimiento escolar. Entonces, eso es importante porque ustedes van a ver patologías desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico, donde los niños tienen déficit en el desempeño escolar. Entonces, está el síndrome de hyperactivity, ¿cómo era? Síndrome ese de inatención e hiperactividad y esas cosas. Eso. También problemas de autoridad, de aprendizaje y eso. Pero esta es un niño que es el escenario. Está la mioclónica, que tú vas a tener contracciones musculares
¿verdad? Contracciones que van y vienen. Tónico-clónica, contracciones, se relaja, se contrae, se relaja, se contrae. Tónica, contraído nada más, y atónica o flácida sin contracción. Bien, simplemente cómo está el músculo. Eso básicamente es. Desde el punto de vista de concepto, una convulsión es simplemente un aumento desorganizado de la actividad eléctrica del cerebro. Este sería el equivalente a una arritmia, básicamente. Y la sintomatología, en vez de ser dolor de pecho, va a ser déficit neurológico caracterizado por alteración o no de la conciencia o movimientos musculares. Pero se fijan, es básicamente lo mismo. Entonces ahí tenemos. Bien, simplemente aprendan a identificar entre simple, alteración de la conciencia, parcial, que parte de una parte del cuerpo o el cuerpo entero en generalizada, y después estas, atendiendo como tal. Eso, cada una la vamos a ver de manera individual. Aunque ustedes se van a dar cuenta que lo más importante es saber diferenciar ausencia de esa. Aquí hay vaina aquí hay cambios en la tonicidad muscular y la de ausencia no. Tan simple como eso. Siempre que un paciente se desmaya, pierde el conocimiento, se le pregunta si perdió la conciencia. ¿A qué se refiere con perder la conciencia? Es una pérdida de la memoria post el evento. No es lo mismo tú caerte por un choque. Imagínese un choque distributivo, whatever, lo que sea, te desmayaste. Tú sabes que te desmayaste. Pero no es lo mismo un paciente tú preguntarle, se cayó en el parqueo mientras estaba metiendo la junta al supermercado. Tú le preguntas y dice, no, yo no me acuerdo nada. Yo me caí, mielquina, pero me di duro en la cabeza. El que no se acuerda, normalmente se llama periodo postictal. El periodo postictal es así mismo que la gente no recuerda. Entender ese concepto es importante porque hay un estadio de las epilepsias que se llama estatus epiléptico, que es donde la gente tiene periodos de epilepsia con periodos postictales muy largos que el paciente no recobra la conciencia. ¿Qué le quiero decir? Si usted tiene una convulsión y después tú estás en el periodo postictal, postictal es que tú estás con alteración de la conciencia ahí y después vuelve y te da otra epilepsia. Eso es estatus epiléptico y tiene un tratamiento específico. También es si tú tienes una epilepsia, qué sé yo, si dura más de 20 minutos ahí con convulsiones, aunque se te va a freír el cerebro, pero eso también es estatus epiléptico. Bien. Entonces tenemos parcial, generalizada, simple, compleja, tónica, ¿verdad? Todas esas cosas. Eso es muy complejo, pero esto se refiere cuerpo entero, digo, una parte del cuerpo entero. Con conciencia, sin conciencia. No hay alteración del tono muscular. Sí hay alteración, sí hay alteración, sí hay alteración, sí hay alteración. No nos van a pedir que diferenciemos entre esas. No. Pero si piden que diferenciemos entre esas, bueno, ¿cómo ustedes se imaginan una convulsión atónica? A la gente le da la convulsión, se relajan los músculos y los esfínteres, y se cae al piso. Pero cuando tú intentas pararlo, tú puedes cargarlo porque no tiene una contracción así. La tónica, contraído el cuerpo entero, quedó duro. Ustedes no han oído esa expresión. Se cayó y cayó durito. Esa mujer cayó dura. Creo que a eso que se refieren. O es que cayó muerto. Bueno, no sé. Ya, bueno. Entonces, las convulsiones ustedes van a ver que son complicaciones de alteraciones estructurales y metabólicas. Ya nosotros vimos unas cuantas, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando vimos perníteros? O encefalopatía hepática. Sí. Bueno, también lo vamos a ver los tumores, los aumentos de presión intracraniana, ya sabes, por tumores o por hidrocéfalo, por esa vaina. Lo vamos a ver las encefalitis. No todas las encefalitis son herpéticas, ¿verdad? Pero en todas las encefalitis. Lo vamos a ver también en las meningitis. En cualquier vaina que inflame el cerebro o que aumente el tamaño o que comprima, lo que sea, va a producir eso. Puede producir convulsiones. O sea que las convulsiones no son específicas de una patología. Bien, aunque hay gente que tiene convulsiones primarias que no están hechas
que no están asociadas a alteraciones estructurales. Bien, porque la gente que está asociada a alteraciones estructurales simplemente uno trata de quitarle eso. Si no se puede, ok, bien, pero hay gente que no tiene nada y tiene convulsiones. Estas son convulsiones primarias, básicamente. Y secundarias, tú tienes un tumor ahí, bueno, a lo mejor es el tumor. Entonces, importante, desde el punto de vista clínico, la principal causa de convulsiones de un paciente que tiene historia de convulsiones es que no se está bebiendo el medicamento. O sea, si un paciente tiene historia, sí, él tiene convulsión y ahora, él tenía varios meses que no tiene, pero ahora tiene de nuevo, es que no se está bebiendo el medicamento, 100%. Bien, búsquenlo por ahí. Muchas veces son los efectos adversos del medicamento, porque usted se va a fijar que tienen efectos adversos que no son cómodos, eso. Y segundo, nadie tiene convulsiones a los 50, a los 40, a los 30 años. Dice que no, ese hombre nunca había, no, nunca, él convulsiona cuando niño, no, nunca. Y ahora a los 30 años tiene un aumento de presión intracraniana. Busquen tumores, busquen vainas vasculares, busquen vaculitis, busquen algo, ahí hay algo, no es, ¿entienden el escenario? Hello. Sí, Ok. sí. Ok. ¿Qué otra cosa con las convulsiones? Quizá usted ha escuchado el término convulsiones febril, ¿verdad? Ok, ¿qué es lo que pasa ahí con las convulsiones febril? La convulsión febril, simplemente la fiebre es un aumento en el set point de la temperatura. Es como una regulación que el cuerpo dice, hey, tú sabes que lo que tú estás haciendo ahora mismo, yo necesito que la temperatura suba. Necesitamos más temperatura para lo que vamos a hacer, ya sea desde el punto de vista inmunológico. El punto es que cuando ese set point sube 39, 40, 41, por ejemplo, ese aumento en la temperatura, recuerden que temperatura, energía cinética. Mientras más temperatura, mayor es la conducción eléctrica. Entonces, esos eventos eléctricos se le hace más difícil organizarse, se le hace más difícil mantener del punto de vista funcional. Es lo mismo con las arritmias. Mientras más acelerado está el corazón, más rápido una arritmia. Aquí, mientras más alta esté la temperatura, entonces puede ocurrir una sobreestimulación del cerebro y entonces, por tanto, convulsiones. Es lo mismo. Lo único que aquí es la temperatura. Entonces, una preguntita, porque la convulsión va a ocurrir si la temperatura está alta, es decir, por encima de 40, por ahí diría. Sí, aunque pueda ocurrir, no importa la temperatura. Si está alta, puede estar en 38. Porque todos los organismos funcionan diferente. Ahora, mientras más alta, hay más posibilidad. Por eso que está asociada a las convulsiones febriles, esas que son fiebres elevadas. Pero hay algo ahí que tengo que explicar. Pero termina de hacer tu pregunta. No, porque en pediatría me habían enseñado que los niños que hacían convulsiones por fiebre eran de que con febrícula, que era como en 38, por ahí, no más de ahí. Entonces, por eso me... Exacto. Eso te iba a decir que no es que la hacen en febrícula, no, es que hay gente que la hace en febrícula, porque también hay gente que la hace en alta. No importa si está alta o bajita. O sea, no importa, no importa qué tan bajita está dentro de lo alta, no importa si está en 38, si está en 40, está alta. Ese es el punto. Yeah. Y que no se pueden evitar. Una vez que tú la tengas, tú tienes más posibilidad de que tenga más. El acetaminofén quita la fiebre, pero no la posibilidad de que le dé la convulsión. ¿Entienden? La causa la fiebre, pero tú quitas la fiebre, no quita la convulsión. Y ya ese paciente que le dio convulsiones ahí, ya es un paciente que se caracteriza como un paciente con historia de convulsiones y tiene más posibilidad en el futuro de darle convulsiones. Claro, eso es el punto de vista estadístico, tiene, ¿verdad? Como que hey, te dio, te puede dar de nuevo. Claro, pues tú tienes tu cerebro igualito, como tú mismo lo tenías antes de la convulsión, lo tienes ahora. Más si no tiene ningún daño estructural. Entonces, esos son escenarios así. Pero sí, lo que te dijeron en pediatría, sí, así mismo. No tiene que estar en 40 para que dé. Hay otra patología que está asociada con aumento de temperatura también, que se llama hipertermia maligna, que también puede dar con convulsiones, pero tiene otro escenario. Aquí la hipertermia maligna está asociada con otras cosas, que la vamos a ver más adelante, pero está asociada con el uso de anestésicos y está asociada también con los antidopaminérgicos, o los fármacos que utilizan en psiquiatría para las esquizofrenia y esas cosas sensuales. Yo creo que puedo dar
Cefalea, rapidito. No hay mucha cosa que saber aquí. Bien, esto no es una cefalea, esto es una convulsión, pero está ahí en cefalea porque se presenta como un dolor de cabeza. La voy a explicar primero, pero es una convulsión. Lo único que, ¿qué tipo de convulsión va a ser esta? Va a ser una convulsión simple y va a ser una convulsión parcial. ¿Verdad? ¿A qué me refiero con parcial? Una sola parte del cuerpo. ¿A qué me refiero con simple? No va a haber alteración del estado de conciencia. Y la gente se va a presentar con un dolor de cabeza que es como si le dieran un tiro, como si le estuvieran quemando, pero muchas veces la gente lo va a expresar también, como que sienten que es como un rayo que baja, así lo quema. En un lado de la distribución del trigémino, porque una neuralgia del trigémino dura menos de un minuto y es unilateral. Y se utilizan fármacos antiepilépticos, carbamazepina y gabapentina. Bien, fíjense que se trata diferente. Digo, lo vamos a ver, ahorita ustedes van a entender a qué me refiero, pero es una epilepsia. La neuralgia del trigémino es una convulsión simple parcial. Fíjense con el tiempo ayuda mucho. Entonces, una vez explicada esa convulsión, vamos a explicar entonces dolor de cabeza. Hay que entender algo. Bueno, quizá ustedes lo saben, ya lo hemos mencionado, pero el oxígeno es vasoconstrictor y el CO2 es vasodilatador. No sé si ustedes sabían eso. O lo habíamos mencionado aquí. Lo mencionamos en cardio, lo vimos, algo así. Ok, está bien. El punto es que ustedes saben que cuando nosotros tenemos el metabolismo aerobio, nosotros consumimos oxígeno y producimos CO2. El CO2 es vasodilatador, el oxígeno es vasoconstrictor. Y tiene sentido. Si un lugar tiene mucho oxígeno, yo no quiero mandar más oxígeno para allá. Entonces, ¿qué yo hago? Yo cierro ese vaso sanguíneo, vasoconstrictor. Porque recuerden que el oxígeno es bacano, pero el oxígeno en exceso causa oxidación en exceso. Eso crea daño por radicales libres. No es cool nada en exceso, ¿verdad? Entonces, tenemos 3 dolores de cabeza. ¿Cómo vamos a diferenciarlo? Bueno, fácil. Vamos a ver cuál es el bilateral. Este. Si la historia comienza, dolor de cabeza bilateral, es atención. Bien. Pero si eso no es suficiente, pues ustedes le agregan la duración. Fíjense que aquí tenemos 3 tipos de duraciones de dolor de cabeza. Tenemos 3 horas, tenemos de 4 a 6 horas y tenemos una vaina que dura hasta 3 días. ¿Se fijan? Menos de 3 horas, de 4 a 6 horas, días. Ahí tenemos tiempo también, algo en que diferenciarlo con tiempo. Comencé por el de tensión porque es el más común. Bien. Entonces, ¿qué otra cosa aparte de la duración? La descripción del dolor. Esto es muy importante por lo siguiente, porque hay algo que se llama las auras. ¿Qué son las auras? Son la vaina que la gente que le duele la cabeza dice, siento que me va a doler de cabeza. Mucha gente ven esto como centellante, como mimitas, así como esos precipitaciones del humor vitrio, que se ven como, ustedes no han visto eso, que ustedes ven ahí, mira eso, se está moviendo, como una sombra, ustedes no ven eso a veces. Bueno, esas cosas. También olores, la gente dice que huele vaina que no existen, ¿verdad? Como vaina quemada, eso. Pero eso. Entender la presentación de aura es importante también, porque hay tratamientos que están orientados cuando el paciente tiene aura para evitar dolor de cabeza. Pero vamos a llegar ahí. Pero fíjense, un dolor bilateral, mucha gente lo describe como headband, como usted pone una headband, como que la presiona a los dos lados. Y es un dolor continuo. Tratamiento, AINE, acetaminofén, amitriptilina, para el dolor crónico. Amitriptilina usted se va a dar cuenta que es un bloqueador de la recaptación de monoamina. Bueno, serotonina, básicamente, no. Sí, SSRI, amitriptilina, sí, recaptación selectivo de serotonina. Son los que se utilizan en depresión, pero ahí se utiliza también para el dolor crónico. Cluster, esta dura poco, ¿verdad? Es un dolor repetitivo y tiene algo importante en la presentación. Dolor periorbital, o sea, aumento de lágrimas y rinorrea. Y se puede presentar con síndrome de Horner. ¿Se acuerdan que era el síndrome de Horner? Yo me acuerdo del síndrome de Horner, escribo PAN, para que no se me olvide. Ptosis, anhidrosis, miosis.
no suda la cara, Sí. tosis palpebral y miosis, contracción de la pupila, porque se jode la vaina parasimpática. Digo, no, contracción, dilatación, se jode la parte simpática, por eso tiene contracción. Se jode la simpática, exacto. Sí. Y claro, ¿verdad? Por eso tiene anhidrosis. Sudar es algo simpático, por eso es que uno suda cuando hace ejercicio. Tratamiento, sumatriptán. Los sumatriptán son fármacos que son análogos, bueno, de la serotonina, de los receptores de serotonina. Son vasoconstrictores. Y como son vasoconstrictores, funciona aquí el dolor de cabeza, porque la fisiopatología del dolor de cabeza, la mayoría son vasodilatación. Entonces utilizamos un vasoconstrictor. Importante, los triptanos no se utilizan en pacientes que tengan riesgo cardiovascular, porque como son vasoconstrictores, imagínate darle eso a una gente con, qué sé yo, con una angina. No. ¿Bien? Pero sí son un fármaco que funciona. Así que si usted sufre de migraña o dolor de cabeza, se los recomiendo. Yo lo descubrí en la pasantía, ese fármaco, y funciona. Otro tratamiento es oxígeno al 100%. Y la profilaxis es verapamil. ¿A qué profilaxis? Bueno, si tú tienes dolor de cabeza todos los días, claro, califica con profilaxis. Sumatriptán no. Sumatriptán es cuando ya te duele la cabeza. No es de que no, ahí te duele. Y es dosis respuesta. O sea, tú te bebes uno, no se te quita, espera para el y te bebes otro. Nunca tiene que verte más de dos. En mi experiencia. Digo, en la experiencia de la gente que yo se lo indiqué. Es caro, sí. O sea, no, pero apréndanse la vaina. Si usted tiene migraña, quizás llegue ahí. Si no, le digo migraña, pues usted va a ver, migraña es más común en mujeres, está asociada a familia y toda esa vaina. Entonces, migraña, este es el que le dura días a la gente. Bien. Dolor pulsante. Fíjense que no hay ninguno que sea pulsante porque tenemos 3 tipos de dolor. Un dolor continuo, dolor excruciante, eso le dice que un dolor más fuerte. Ya no le va a decir 6/10, el dolor de cabeza, le va a decir 9/10. Porque recuerden que si le dicen que es el dolor más grande de cabeza en su vida que han tenido, eso es hemorragia subaranoidea, ¿verdad? Entonces, este es pulsante, la migraña. Y viene acompañado de náusea, fotofobia y fonofobia. Eso es importante porque parte del tratamiento incluye poner a la gente en lugar con poco sonido y con poca luz. Aparte de los tratamientos, claro. Aparte de eso, puede venir con déficit neurológico, la migraña, quinto par craneal, meninge y vaso sanguíneo. O sea, que si usted tiene vaina de esta por aquí asociada ahí, esas son vainas familiares. Bien, por eso es que en muchas familias a la mamá le duele la cabeza y a la hija también. Entonces, tratamiento agudo cuando ya te duele, ¿verdad? NSAIDs, triptano, ergotamina. La profilaxis, porque aunque dice aquí migraña y no dice tensión, ¿verdad? Pero con la duración, usted más o menos la ubica. Tener mucho estrés también genera migraña. Pero usted se va a diferenciar entre migraña intencional por bilateral versus unilateral. O sea, que no hay confundidera ahí. También la duración. Hay uno que dura días y otro dura de 4 a 6 horas. También es un dolor continuo, es un dolor pulsante. O sea, que lo del estrés no se confunda. Lo del estrés no es la tensión nada más. Puede ser estrés también migraña. Usted la pueden diferenciar con las otras cosas. Y tiene aura. Bien. Entonces, tratamiento, ustedes se fijaron, un viaje de vaina por ahí, también se utiliza beta bloqueante, bloqueador de los canales de calcio, amitriptilina, valproato, que es un anti-epiléptico, todas esas cosas. Entonces, fácil, cuando un paciente venga con un dolor de cabeza, lo primero que ustedes tienen que identificar es si es lateral o bilateral. Segundo, cómo es el dolor. Si es un dolor continuo, portátil o un dolor muy grande. Tercero, ¿cuánto es la duración? Tenemos estas 2 que duran horas y tenemos esta que dura días. El del clúster tiene algo característico que es repetitivo. Ocurre casi siempre al mismo tiempo. Y está asociado el dolor, que es importante, ve con qué está asociado. La de clúster está asociado a aumento de secreción y al síndrome de Horner. Tensión no está asociada a nada y migraña, fotofobia, fonofobia, todas las auras. Tratamiento,
Fíjense que el AINE baila aquí. En clúster, el tratamiento por elección es el oxígeno al 100%, y este es más común en hombres. Claro, eso no quiere decir que si usted le da esto no va a funcionar, pero casi siempre es. Entonces, eso es dolor de cabeza. Vamos a dejarlo hasta ahí, para mañana darle con las demencias, neurocutáneo y tumores. Bueno, vía. No creo que terminemos mañana. Bueno, sí, es posible. O mañana no, yo creo que tengo que ir a la UCI, pues yo les aviso a ustedes. ¿Preguntas? No, ya. ¿Tú hiciste el match este año? No, yo no apliqué a eso. Yo pensaba que Yolanda no había dicho que ya tú había terminado el proceso. No, yo tengo otros planes. Pero eso no me quita el conocimiento del Step 1, así que ni del Step 2 ni nada. Oh. Entonces, nada, seguimos, déjame dejarlo aquí, seguimos aquí. Demencia, ahí. Listo, entonces nada, jóvenes, pasemos el resto de la noche. Bye. Gracias.